Buenos días, hermanos y hermanas. Una vez más empezamos y este es el noveno Sí. llave. Voy a salir un poquito afuera de lo que normalmente haría con esta clase porque hay entendimiento fundamental que se necesita entender para entender el tirano y el siervo. Y también voy a salir de lo que haría en una clase de la escuela dominical, porque voy a suponer quiénes son en la realidad. Quiero que entiendan desde el principio. No tengo una leona, no tengo una brújula y no soy un profeta. Entonces, tomen lo que digo en esta clase cuando estoy prognosticando quiénes son esos actores de hoy, tal como es mi opinión. Tómalo como sea, lo acepten, no lo acepten, no importa, es mi opinión. Lo que sí sé es que tenemos que colocar sobre esos personajes en las escrituras actores de hoy. Y creo que veremos los más probables. Pero que estoy diciendo que esa es doctrina o esa es correcta, no lo tomen así. Es mi opinión. Por haber sido un Marine, un marinero de la infantería de los Estados Unidos en sistemas, voy a usar parte de mi conocimiento en reuniones donde fui a entrenamiento para poder entender qué está pasando en estos últimos días también, no simplemente lo que dicen las escrituras. Pero al principio vamos a enterarnos específicamente en las escrituras. Ok. El libro de Isaías se trata de dos personajes muy importantes. Es el siervo y el tirano. Va a haber un tirano y un siervo en los últimos días. La estructura de 7 partes nos revela que hay dos actores principales en los últimos días. Uno es el siervo o vasallo de Dios, por un lado, y el otro, un tirano, el rey de Asiria, por el otro. Entonces ya hemos hablado de esos, la mano derecha y la mano izquierda. Así es. El siervo, su papel es preparar el pueblo que sobrevive a la destrucción de la tierra por el tirano, para la venida de su rey Jehová, estableciendo la nueva Jerusalén, tal como Juan el Bautista era el preordenado de anunciar a Jesús. El siervo va a traer o preparar el pueblo para recibir a Jesucristo. El tirano, ese va a destruir a Babilonia, conquistando, entre comillas, el mundo, que él mismo simboliza y representa. ¿Cómo? O sea, que cuando ya haya destruido a Babilonia se va a llamar el rey del mundo. Así es, okay. Y va a hacer lo mismo que haya hecho Babilonia. Ok. Por eso, como dice las escrituras, los malvados van a destruir a los malvados. Ok. El rey de Asiria es el tirano en el libro de Isaías. Él es un... ¿Quieres leer eso, hija? Sí. El tirano es un poder de caos en los últimos días. Dios elige al rey de Asiria como su vara y su bastón para castigar a los malvados de Babilonia. Ok. He subrayado en café caos, vara, bastón y rey de Asiria. ¿Por qué? Porque son términos que ocupa Isaías que representan el papel del tirano o están vinculados a él, como hemos visto. El tirano es el hacha de Dios y la sierra que se ciñe sobre los malhechores que oprimen al pueblo de Dios. Okay. Para entender el papel del rey de Asiria, aunque él no lo entiende,
al destruir está haciendo ¿qué al pueblo de Dios? Librando. Liberándolos de los malhechores y los que les oprimen, que hoy día es Babilonia. El tirano personifica la ira y el enojo de Dios, encendido contra los elevados y los arrogantes en el día de Jehová, que también son palabras que representan a Babilonia, los elevados, los arrogantes, los malhechores, los que oprimen a otros. Como la venganza de Dios y la furia, la rabia y la indignación estallará sobre el mundo para matarlos. Okay. El tirano es la mano de Dios. El tirano que es la mano de Dios ha levantado para golpear a los rebeldes de su pueblo, que hayan roto el pacto. Ok. Entonces, tenemos que tener un conocimiento, un entendimiento correcto de Babilonia. Tú y yo hablamos de eso en una clase anterior. Pero Babilonia no es la iniquidad espiritual en todas partes. Es un imperio mundial materialista y militarista. Punto cerrado. O sea, es un imperio mundial como todo lo que era Egipto, los antecedentes, Egipto, Asiria, Babilonia, los medio persos, los griegos, los romanos. Hoy día, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, es un imperio al igual que las otras 6. Y el rey de Asiria va a ser el octavo rey del mundo. O sea, el octavo imperio mundial. Él es un estandarte del mal, reuniendo una alianza de naciones que conquistará el imperio de Babilonia. Ok. Cuando leemos estandarte, pensamos, y si vas a una clase de la escuela dominical, te van a decir, cuando habla de un estandarte en el libro de Isaías, simplemente están hablando de lo que es el papel del siervo, que es lo bueno. La cosa es, como hemos visto en Isaías, hay dos manos. La mano derecha, que es el siervo, y la mano izquierda, que es el tirano. Ajá. Uno destruye a los arrogantes y el otro levanta al pueblo, a los humildes. Ahí está. Ok, entonces ese estandarte, cuando habla en el contexto de Isaías, se puede ver. Si el estandarte está destruyendo a Babilonia, el estandarte es el rey de Siria. Si el estandarte está levantando a los pobres, uno puede darse cuenta por el contexto. Pero no es simplemente ver la palabra estandarte y decir, pues es el siervo o es algo bueno de Dios. Uh-huh. Ok. Un mundo madurando en la iniquidad. El rey de Asiria es la voz de los malvados, una lengua que habla cosas perversas contra Dios y el pueblo de Dios. Abre su boca insaciable, sus labios fluyen con discursos airados. Ok, y otra vez, hermanos, no estamos viendo cada versículo en Isaías. Yo les he hecho el favor de sacar esas palabras claves y ponerlos aquí, pero si buscan cada vez que existe la palabra voz, lengua, boca, labios, y lo ven en el contexto, porque muchas veces, otra vez, el contexto es doble. Por ejemplo, voz puede ser el siervo y puede ser el rey de Asiria, dependiendo de cómo están levantando la voz en contra de Dios o atrayendo al pueblo. Depende en el contexto. Por eso no se puede, otra vez, dividir el contexto de lo que dice el versículo. Él es el azote de los malos, un yugo sobre el cuello, el fuego y la espada trayendo destrucción de Dios. Okay. Él es la oscuridad misma, como el poder de las tinieblas, que hace que la tristeza y la miseria cubran toda la tierra con oscuridad. A pesar de todo esto... Ahora estamos leyendo en Isaías 10, versículos 4 en adelante. Creo que hemos visto eso antes, pero otra vez repasarlo. A pesar de todo esto, su ira no se ha aplacado, su mano aún sigue levantada. Aclama al asirio, vara de mi ira. Él es un bastón y furor en su mano.
Yo lo voy a comisionar contra una nación impía, nombrarle sobre un pueblo que merece mi venganza. ¿Y cuál es ese pueblo y nación impia? Babilonia. Para saquear por saqueo, para expoliar por botín, para pisotearlo como lodo de las calles. ¿Puede el hacha acaso elevarse más arriba que el que la maneja, o la sierra jactarse contra quien la usa? ¿Qué quiere decir eso cuando dice eso Dios? Que el rey de Asiria va a pensar que destruyó a Babilonia por su propia fuerza y va a decir, no, yo soy el más poderoso, soy el rey del mundo, soy increíble, y después llega el tiempo cuando Dios dice, Vamos a destruirte a ti. sí. Ajá, por eso, Él es la hacha, la sierra. Y una hacha, una sierra, cualquier arma, cualquier herramienta, no funciona si no hay una fuerza tras de, Sí. ¿no? Un ser humano, o en ese caso, Dios. Como si pudiera la vara manejar a quien la levanta, como si el bastón pudiera cargar a él que no está hecho de madera. ¿Cuál es el papel del tirano? Leo los versículos. Ajá. Okay. Capítulo 1, 7. Su tierra está arruinada, sus calles quemadas con fuego, su tierra natal devorada por extraños en su presencia, arrastrado en su toma de posesión por extranjeros. Okay, Eso me parece... No sé, eso me parece que está hablando como tu tierras, tus ciudades. No está hablando de los lamanitas, de que fueron No está ejemplo, hablando quitados no, de... no está hablando en ese caso de los lamanitas específicamente, está hablando a los que están bajo el convenio. Otra vez, acuérdate, Jacob e Israel representan a los que están bajo el convenio. Sí. Y veremos que 90% de los que están bajo el convenio adoptan lo que es la manera de existir y vivir entre Babilonia. O sea, adopten lo que es el sistema político del imperio. Materialismo y militarismo. Y entonces sus tierras, y muy buena que lo cachaste, él está hablando a los que están bajo el convenio, que viven físicamente en Babilonia. Por eso dicen, tu tierra arruinada, tus ciudades quemadas con fuego. El fuego es el rey de Asiria y lo va a hacer con fuego. Entonces hay doble sentido ahí. La verdad yo pensaría que eso hablara de que de cuando los gentiles llegaron y opresaron, cuando Babilonia opresa al pueblo. No. ¿No? Podría ser, porque a lo mejor hicieron eso. Pero aquí tenemos la palabra clave que nos indica el contexto y de quién está hablando cuando usa la palabra fuego. O sea, está diciendo que tu tierra que antes tenía, que fue tomada por los gentiles, ahora está quemado. Acuérdate, ¿qué es el papel? Lo leímos hace un momento, hija. Sí, ya sé. ¿Cuál? La mano de... No. Aquí está. Oprimen, malhechores. Exacto. No, pero ¿dónde están los que están en cautiverio? Librar los que están... Ahorita tal vez está en lo que ahorita veremos. Pero un papel del siervo es de liberar los que están en cautiverio. ¿Cautiverio a qué? A Babilonia. A Babilonia. Entonces, si están bajo cautiverio, ¿qué implica? Que alguien les oprime. Cautivó, los oprime. Entonces ahí está hablando de... Y por eso es, como dije, es algo sincrónico. Cuando el libro de Mormón... Bueno, esa parte está hablando de lo sincrónico, cuando apenas ha sido destruido Babilonia y ahora ven que la tierra que antes tenían, la tierra que antes poseían, ahora es destruida y ahora pueden regresar. Sí. Eso está diciendo pero ese versículo. No habla de eso en ese versículo. Tu tierra está arruinada. Pues a lo mejor están afuera, está hablando de la tierra. Ok, tal vez. Tienes razón. Porque los que salen del Éxodo no van a estar en la tierra que es quemada y arruinada cuando sea arruinada y
quemada. Ahora pueden regresar. Muy buen punto, hija. A lo mejor está diciendo eso. Tu tierra, entonces en ese caso sería una tercera expresión. Pero, ¿de dónde sale? ¿Cuál capítulo? 1 versículo 7. Ok, entonces, como siempre, ¿qué hacemos para entender las escrituras? ¿Lo tomamos versículo por versículo o lo vemos en el contexto? En el contexto. Ok, Isaías 1. Entonces, para aclarar a quién está hablando. ¿Ok? Oigan cielo, escucha tierra. Esa es la nueva versión internacional. No es lo que tradujo el hermano Gileadi. Ok. Oigan cielo, escucha tierra. Así dice el Señor. Yo creí hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. ¿Ok? Eso habla del ¿Qué implica esa hijos, palabra? Vasallo. Que quiere decir que uno tiene un rey imperial y es un vasallo. ¿Ok? Para los que Dios haya llevado, ¿quién es su rey imperial? Bueno, Dios es el Para rey. ser un vasallo de Dios, uno tiene que hacer ¿qué? Confiar en Dios. Y hacer un Pacto. pacto. Ok, entonces, en el contexto de capítulo 1, Los hijos han creado un pacto y se han rebelado. ok, los hijos que han hecho un convenio con Dios y han hecho un convenio. Ok, el buey conoce su dueño, el asno, el pesebre de su amo. Pero Israel, ves que está ligado a la palabra Israel, no conoce. Mi pueblo no entiende. Ok, entonces, en ese contexto, el buey es la casa de Israel por sangre, porque es un animal limpio. El asno es Mi pueblo. tu pueblo, mi pueblo, los gentiles, que también están llamados con el título de Israel. y Mi pueblo. ok. Y luego, vimos hace unos momentos que uno de los papeles del rey de Asiria es destruir una nación. Pecadora. Ok. Decía impia. Ese es el problema con tener varias traducciones, porque uno lo traduce como pecadora y otro lo traduce como impia y perdimos esos vínculos. Pero está hablando de la misma nación. Una nación llena de su pueblo. Órale. ¿Por qué haces eso, computadora? Ok. Hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores. Hijos corruptos. Hijos corruptos, otra vez una palabra del convenio. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. Y otras traducciones dice se han caído en apostasía. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Su cabeza está herida, todo su corazón está enferma. Desde la planta del pie, o sea, desde la persona más baja en el pueblo hasta la coronilla, no les queda nada sano. Todo en ellos siendo la nación pecadora, todos en ellos, todo en ellos es heridas, morritones y llagas abiertas. Entonces, bien rápido, para los que van a salir en un éxodo, cuando dice que tenemos que se tienen que arrepentir, está hablando de eso, que todos están en el mal, pero si quieren ir y ser salvos, tienen que arrepentirse de ser un moretón, de ser malhechor, de ser... No. Eso está implicando lo que pasa a los esclavos. Porque ¿quién viene a dar el golpe? ¿Quién da el golpe? A los del pueblo de Dios en los últimos días. Esa es la clase de hoy. ¿Quién va a dar el golpe a los hijos bajo convenio que han rebelado en contra de Dios? Bueno, el rey de Asiria va a destruir a Babilonia. Ok, entonces, ¿quién da el golpe a Babilonia? El rey de Asiria. Ok, y estos son miembros de bajo convenio que también han adoptado la manera política y económica de Babilonia. Entonces, ellos también van a recibir ese golpe. Entonces, desde la planta del pie, o sea, la persona, el peón más baja en la sociedad, hasta la coronilla, la persona más alta, no les queda nada sano. Todo
en ellos, o sea, la nación impía, es heridas, moretones y llagas abiertas. O sea, eso, ¿cuáles son las dos opciones que hay cuando llegue el rey de Asiria a los de Babilonia? Sí, es esclavitud o muerte. Ok, y eso está implicando ¿cuál? Bueno, podría ser los dos, pero creo que... Si estás muerto, esclavitud. ok, esclavitud. Entonces, cautiverio o muerte es la opción que queda para Babilonia, y eso está hablando de los que están ahora como esclavos. No les han sido curados ni vendados ni aliviados con aceite. O sea, eso está implicando esclavitud, porque a un esclavo te importa cacahuate y no haces nada para ese esclavo. O sea, boom. Ok, 7. Y ese es el versículo que estábamos viendo. Su país está desolado, sus ciudades son presa de fuego ante sus propios ojos. Los extraños devoran... ¿Quiénes son los extraños que dan el golpe? O sea, el rey de Asiria va a ir y tomar... Sí, control de ese país. Pero entonces, ¿cómo van a regresar los lamanitas? Bueno, entraremos en eso, pero después de que este país está destruido, y si lo hacen con fuego, ¿qué tipo de fuego en una hora, en un instante crees que va a ser? Tal vez una bomba nuclear. Okay. Lo único que se usa para las guerras ahora. Okay. ¿Y qué dice? ¿Qué pasa? Su país está desolado. Entonces, sus ciudades con presa de fuego. Entonces... Va a haber mucho terreno todavía en el país, pero las ciudades desoladas. Y dice que la herencia en 3 Nefi 23, citando a Isaías, dice Jehová que los lamanitas van a heredar ¿qué? Las ciudades desoladas de entre los gentiles. Ok, pero quería llegar a 7. Su país está desolada, sus ciudades son presa de fuego, ante sus propios ojos los extraños devoran sus campos, su país está desolado como si hubiera sido destruido por extranjeros. Los extranjeros representan el rey de Asiria y su alianza, y eso es lo que pasa. ¿Y quiénes son sus? Cuando habla de sus, o en la traducción que tengo aquí, tu tierra, tus ciudades quemadas, ¿a quién está refiriendo específicamente en el contexto del capítulo 1? Bueno, ya no está hablando de la nación impia. Sí está hablando de la nación impia. Pero ya no está hablando como tú. Sí, ¿de quién está hablando? Aquí lo dice. No, pero siempre hablaba de ellos. Esa. ¿Quién es? Dios. No, ¿de quién es el contexto de este versículo, mi amor? Está hablando de Babilonia. No. ¿Cómo? Yo creí hijos. Sí, vasallos. Sí, pero un hijo, ¿qué implica? Padre e hijo hacen ese convenio. Sí. Ok, ¿a quién está hablando Dios? A los que hizo el convenio. Ajá, y no hizo convenio con Babilonia, mi amor. ¿Hizo convenio con quién? Con los lamanitas. No. Bueno, con su pueblo, con... Ajá, todos los hoy día que hemos tomado sobre nosotros los convenios de bautizarnos. Ok. Tú, yo, los miembros de nuestro barrio, en México. Entonces, todos los hijos que han tomado ese pacto con Dios, está hablando de ellos. Entonces, todos los que está hablando de sus, está hablando de los que están bajo el convenio. Has visto la destrucción de tu tierra. Está diciendo. Ok, y tú estás diciendo que a lo mejor tiene que ver con los lamanitas porque están afuera y ven que esa tierra está. Sí, pero también los que están adentro, puede estar hablando de ellos, aunque estén muertos. Has visto que, o sea, tu tierra está arruinada. Sí, los que sobreviven por un poco verán su propia tierra. Pero también destruida. los que están destruidos. Sí. Hablando a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué van a ser destruidos? Se rebelaron contra él. Ahí está. Ok, entonces está hablando específicamente a los que rebelaron contra de él, pero hicieron el pacto. Ok.
contexto. Ujú. Ok. ¿Estás bien Sí. con eso? Ok. 5:14. Bueno, pero ¿qué es su papel aquí? Ser fuego, destruir a Babilonia. Ok. Y lo leímos en versículo 4, a la nación. Impia o pecadora. Ok, entonces ese es el contexto de versículo 7 en capítulo 1. Ok, 5. 5:14. El sol. Seol, eso es perdición. Ok. El Seol se vuelve voraz, abriendo su boca insaciablemente. Ahí bajarán sus élites como con las multitudes, con sus alborotadores y juerguistas. Ok. Y está hablando ahí específicamente en capítulo 5. Si quieres ir otra vez a capítulo 5, está hablando de quién. Supongo que todavía está hablando de Babilonia. Bueno, de Babilonia siendo destruido por... No, ¿no? no. No entendí bien a ese versículo. Ok, entonces regresamos a lo que ahorita vimos en capítulo 1. Hay que regresar allí, porque si no entendemos capítulo 1, no estás agarrando la Sí, onda. lo entendí. Ok, ¿a quién está hablando? A sus hijos, los que han rebelado contra él, Ok, los que están bajo un pacto. punto. No es Babilonia. Dios ha hecho un pacto con Babilonia. Con nuestros vecinos que no son miembros de la iglesia. ¿Se ha hecho un pacto Dios? No. No. Entonces, en esos capítulos 1, 2, 3, 4 y 5, específicamente Dios está hablando a la hija de Sión, Los a que los se han que están rebelado. bajo el convenio, y puedes rebelar en contra de algo que no has recibido. No. Entonces está hablando específicamente a quiénes. A los que se han rebelado contra Dios, de su pacto, que se han rebelado contra su pacto que tenían con Dios. Exacto. Entonces, brincamos a 5 y verás que está hablando del mismo grupo. Ese es nuestro problema como iglesia, mi amor, que no queremos levantar el espejo y ver que Dios está hablando a nosotros. Ok, capítulo 5. Era 14, versículo 14. I know, pero quiero que veas Ok. con quién está hablando. Cantaré en nombre de mi amigo querido, una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La clavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además ¿Dónde estoy? Y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña? Que yo no lo haya hecho. Que yo no lo haya hecho. Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no llueven sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Ok, entonces el contexto de capítulo 5 es sobre quién. El pueblo de Israel que se ha rebelado contra Dios, que no ha producido uvas buenas. Así es, silvestres. Él espera. Y ahora nos explica la razón. Síguele en 7. Los hombres de Judá son un huerto preferido. Entonces la viña es Israel y Judá. Okay. Al nivel de los que entraron, hicieron pacto con Dios. No han subido a Jerusalén ni Sión y sí están siendo destruidos porque va a decir lo que pasa. ¿Ok? Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Ríos de sangre. Ok, otra vez está indicando que el problema con este pueblo es que no son justos con los pobres y los necesitados, con las viudas y los huérfanos, y que encontró ríos de sangre. Otra vez, los dos pecados de Babilonia es militarismo y
Materialismo. Ahí está. No se ha vuelto la hoja a otra cosa. Esperaba rectitud. Pero encontró gritos de ¿Por qué angustia. esperaba rectitud? ¿Con quién está? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué nos da el Evangelio? Justicia y rectitud. Pero estos que están bajo el pacto, ¿qué está diciendo Dios que han hecho? Han revelado, y uno de su rebeldía es no dar justicia a la huérfana, al huérfano y la viuda, y encontró ríos de sangre. Regresamos entonces aquí a 5:14. Entonces, por haberse portado así, ¿qué va a hacer Dios? Mandar su boca. ¿Quién es su boca? El rey de Siria. Okay. Insaciablemente, ahí bajarán sus élites con las multitudes. Entonces, ¿quiénes son los que están causando oprimir a las viudas y hacer huérfanos? Los élites. Y hacer viudas. Sí, y hacemos viudas y huérfanos en mayoreo, ¿en dónde? La guerra. Ahí está. Ok. No pensé que íbamos a tardar tanto en esos primeros. Ok, sí, pero está bien, mi amor. Tenemos que escudriñar y tomar el tiempo necesario. No es una clase de escuela dominical donde tenemos solo 45 minutos. Tomaremos el tiempo para que entiendas quién y cómo y cuándo. Ok, entonces por mi frustración es porque tenemos poco tiempo hoy y esa clase va a tardar un montón. Ok. Haremos varias partes. Ok. 5:25. Por lo tanto, la ira de Jehová, el rey de Siria, se enciende contra su pueblo. Retrocede. ¿Contra de quién? Su pueblo. Ok. El pueblo, su pueblo de Dios indica otra vez que están bajo el pacto. ¿Está hablando de Babilonia? No. No, porque no están bajo el pacto. Está hablando específicamente a los de nosotros que hemos tomado el pacto. ¿Ok? ¿Sigue? Retrocede su mano contra ellos y los golpea. Las montañas se estremecen y las grandes naciones se estremecen y sus cadáveres quedan como basura tirada en las calles. Con todo esto, su ira no se aplaca y su mano sigue levantada. ¿Qué? 9:18. La maldad arderá como un fuego, y los cardos y espinos serán consumidos. Se encenderá en lo espeso del bosque y subirán como una columna de nubes de humo en forma de hongo. ¿Tú crees que lo dice así, Isaías? ¿En serio lo dice así? Así lo dice. En forma de hongo. Ajá. Él la verdad vio lo que va a pasar. Sí, vio lo que iba a pasar, mi amor. Así es. Híjole. Ajá. ¿Sigue? 19. Por el furor de Jehová de los ejércitos, la tierra es quemada. Las gentes son tan solo consumible para el fuego. El hombre no tendrá piedad de los demás. Bien rápido, ¿cómo es que alguien va a pensar que Isaías solo está hablando del pasado si en el pasado no tenían forma de crear un humo en forma de hongo, ni columnas de ese tamaño? Así es. El hombre no tendrá piedad de los demás. 19:2. Provocaré... Ok, y ves que aquí está diciendo lo que va a pasar y tuve que regresar al 2 para ponerlo en contexto, ¿ok? Bueno, uno es 9, otro es 19. No, eso es 9:18 y este es... Oh, perdón, 19:2. Perdón, sí, tienes razón. Provocaré a egipcios contra egipcios. Pelearán hermano contra hermano y vecino contra vecino. Ciudad contra ciudad y estado contra estado. El espíritu de Egipto está secado desde adentro y frustraré sus planes y recurrirán a sus ídolos y espiritistas, a agoreos y brujería. Entonces entregaré a Egipto a la mano de un amo cruel. Un duro regidor lo someterá, dice mi Señor Jehová de los ejércitos. Okay. O sea que está diciendo que los que se han rebelado contra Dios van a empezar a pelear contra sí. Va a haber una guerra civil. Sí, eso me habías dicho, pero... Y así será más fácil. Y el país de Babilonia, que parece ser el líder de
Por eso nos confundemos, porque usa Isaías y otros profetas la palabra la tierra o el mundo para definir a Babilonia. Pero luego viene con palabras como Egipto para hablar de un país. La razón por la cual puede decir Dios que Babilonia es todo el mundo cuando es un imperio es porque es un imperio mundial. Pero tener un imperio implica ¿qué? ¿Cómo? Hay un El rey imperial y un vasallo. rey imperial y luego hay sus vasallos. Y eso es lo que está pasando. Y parece, por lo que nos enseña Isaías, que él da el nombre del país que es el líder de ese imperio mundial a Egipto. Entonces, si podríamos definir quién es Egipto, adentro es el subconjunto, adentro de Babilonia, el mundo, porque es un imperio mundial, el líder es Egipto. Pero, ¿qué dice? Entonces entregaré a Egipto a la mano de un amo cruel. ¿Y quién es el amo cruel? ¿Quién es la mano? El rey de Asiria. Y Egipto siendo... Ok, ahora, salimos de las escrituras por un segundo. Si tú quieres destruir el imperio de hoy, ¿qué vas a pegar? ¿Su pie o la cabeza? La cabeza. La cabeza. Por eso cuando vi 9/11, le dije a tu mamá, el momento que vi el segundo avión entrar, mi mente militar dijo a tu mamá, tendremos suerte si hoy siguen atacando a símbolos y no blancos estratégicas. Porque supe que si tú vas a tirar una piedra a Goliat, ¿dónde vas a poner la piedra? ¿En su pie, su pierna, su estómago o su frente? Su frente. Y ellos estaban tirando hacia los pies. O sea, destruir un edificio en medio de Nueva York, ¿qué quiere decir? Nada. Habían otras cosas que hubieran traído a los Estados Unidos a sus rodillas. Pero eso también hubiera destruido la economía mundial. Y eso no fue... Bueno, eso es entrar en otra cosa. Pero, otra vez, si el rey de Asiria está atacando a la cabeza de Babilonia, que para Isaías es Egipto. Por eso Juan el Revelador usa la palabra Babilonia, la madre de las rameras. Las rameras son los vasallos. Ajá, y la madre es la cabeza. La cabeza. Ok. 30:27. Miren, Jehová omnipotente viene de lejos. Su furor está encendido, pesada es su queja. De sus labios fluye la indignación. Su lengua es como un fuego devorador. Literalmente el nombre de Jehová. Su aliento es como un torrente desbordado que llega hasta el cuello. Él viene a zarandear a las naciones en la criba de la falsedad. Con una brida errante en las quijadas probará a los pueblos. Okay. Provocaré... No, ya lo tuve. Tengo que corregir eso. Ok. Entonces, otra vez vemos palabras vinculadas con el rey de Asiria. Furor, queja, indignación, labios, lengua, fuego, aliento, torrente, criba y brida. Ok. Ahora, como hemos dicho, voy a pararlo aquí y empezarlo de nuevo. Voy a empezar otro porque yo no supe que íbamos a pasar por eso tan largo y empezamos otro. La parte 2. Espérenme.